Gente, boa noite. Obrigado pela assistência, ainda que pequena, para a gente é sempre relevante, né? Poder ter um espaço para conversar é uma maravilha. Eu vou fazer uma apresentação rápida para não tomar muito tempo. Eu sou brasileiro, mas hoje eu estou radicado no Chile. Sou professor de Direito do Trabalho e Direito Previdenciário, administrador advogado, tenho especialização em Direito Previdenciário, sou mestre em Direito Econômico e doutor em Direito pela Universidade do Chile. E trouxe um tema legal para a gente conversar, que é exatamente o direito à desconexão do trabalho, uma coisa que ganhou muita força agora, principalmente depois que no ano passado a França foi o primeiro país a positivar esse direito no Código do Trabalho, né? Então, eu vou tentar contextualizar a discussão dentro do direito chileno. Então, eu vou dar algumas pinceladas para vocês no contexto do direito do trabalho chileno e, claramente, se tiver alguma dúvida, no final, se vocês já entenderam por que certas colocações, a gente está aberto para conversar e a gente vai avançando. Então, interessante é o seguinte, né, que o direito à desconexão ele pode levar a várias discussões, mas a que eu quero enfocar hoje, especificamente, é exatamente a que está vinculada com a quantidade de horas de trabalho e as consequências de uso de muitas horas de trabalho. Se a gente fala em horas de trabalho hoje em dia, a limitação da jornada de trabalho ela vai ter muitos fundamentos, né? Como, por exemplo, origem filosófica, fisiológico, perdão, o caso de prevenção de acidente, que é exatamente o ponto crucial aqui. Claro que a gente vai encontrar outras justificativas para a limitação de jornada, né? O caso de conciliação da vida familiar, a vida social, a gente vai encontrar aspectos religiosos também, porque o caso do descanso semanal remunerado que a gente tem. Mas a ordem fisiológica, a vinculação do número de horas de jornada de trabalho com o número de acidentes de trabalho é uma preocupação que tem levado a gente a pensar bastante na forma como se está estendendo as jornadas de trabalho hoje em dia. Então, no Chile, por exemplo, se a gente fala em acidente de trabalho, isso vai envolver alguns custos interessantes para o empregador e para a sociedade como um todo. Porque o Chile, por exemplo, ele funciona com um sistema de seguro de acidente de trabalho, que é a Lei 16.744. É uma lei antiga e ela tem um decreto que regula 2 artigos, o artigo 15 e o artigo 16 dessa lei, que vai subindo a alíquota de contribuição, por exemplo, cada vez que tem um maior número de acidentes de trabalho e gravidade também nesses acidentes. Então, claramente, se a gente começa a verificar empresas com um grande número de acidentes fatais ou acidente grave com lesões, invalidez, vai subindo já para o empregador, por exemplo, essa alíquota. Mas isso tem outros custos. A gente pode conversar a noite toda sobre outros custos que vão envolver qualquer acidente de trabalho, perda de produtos, contratação de novos funcionários para poder substituir aqueles que estão com licença médica. Então, isso tem implicações de ordem direta para o empregador começar a se preocupar com a quantidade de horas que os trabalhadores dele estão trabalhando, né? No caso, para a sociedade, a gente também pode encontrar um monte de justificativas para poder ter uma preocupação com a jornada de trabalho. Primeiro, as instituições de previdência, que sempre tem que estar arcando com pensões de invalidez, com outros benefícios, com publicidade e prevenção de risco. No caso do Chile, por exemplo, quem paga também a avaliação de invalidez é o IPS, que é um órgão do governo, e isso tudo vai ser pago com recursos fiscais do erário público. Então, a sociedade como um todo também vai suportando uma carga bastante relevante dentro da discussão de acidente de trabalho. Atualmente, no Chile, a jornada de trabalho está em 45 horas semanais. Isso baixou em 2005. Teve uma lei no ano 2001 que já estava programando, a 19.759, ela já estava programando para... Pior que eu fiquei aqui passando para mim e não passei nada para vocês, mas está certo. Então, no ano 2001, o Chile ele começou a modificar a quantidade de horas trabalhadas, né? É uma discussão que já vem desde o Tratado de Versalhes, em 1919. A ordem do dia era que todo mundo tivesse, os países que estivessem firmando esse tratado, já estivessem garantindo 8 horas de trabalho diários, que podia chegar a 40 horas semanais. No caso, a gente continua com a jornada de 45, e se a gente vê
a tabela, por exemplo, da OCDE, a gente está bem em cima da média total da OCDE, de horas trabalhadas por ano, que seria 1.759 horas. Podemos dizer que somos o quarto pior país em horas trabalhadas no ano. E, em comparação com a Alemanha, a gente pode dizer que trabalha quase 600 horas anuais a mais, que é o país que está melhor posicionado. Se vocês verificam, por exemplo, o número de dias de trabalho perdido no Chile, por acidente de trabalho, em comparação, por exemplo, com o Reino Unido, sempre tendo em conta que no Chile a gente está falando de 1.954 horas de trabalho no ano e o Reino Unido 1.677 horas de trabalho no ano. Se a gente tiver a comparação, que vai depois justificar os estudos que fazem a vinculação do número de horas trabalhadas com acidente de trabalho, a gente vai ter 19 dias de trabalho perdido por ano por acidente de trabalho e 7,2 no Reino Unido, 25,3 dias de trabalho por acidente de trajeto contra 9,1 no Reino Unido e 60,9 dias de trabalho por doenças profissionais contra 20 dias no Reino Unido. Então, existem vários estudos que vão corroborar com essa ideia de que uma jornada estendida é uma jornada que está vinculada a um maior número de acidentes de trabalho. Existe uma metodologia, por exemplo, que a gente pode ver no Ministério do Trabalho e Assuntos Sociais da Espanha. Tem outros trabalhos aqui que eu vou colocar à disposição, essa diapositiva de Caruso, Hitchcock, Dick, Russo e etc., certo? Que tem metodologias sobre isso. Então, qual é exatamente o vínculo de estar falando sobre horas de trabalho, jornadas estendidas com direito à desconexão? É que hoje, com a tecnologia, a gente tem possibilidade de ficar o tempo todo conectado com o nosso trabalho, recebendo pedidos do nosso empregador e nunca ter uma desconexão do trabalho. E isso é super fácil. Hoje a gente tem smartphones, tablets, notebooks, os arquivos da empresa podem ficar numa nuvem, a gente vai ter acesso a tudo isso, pode utilizar e-mails corporativos. Então, a gente vai estar trabalhando o tempo inteiro. E outros estudos, por exemplo, vão indicar que as pessoas se sentem obrigadas a atender essas requisições do empregador. No caso do Robert McChesney, ele diz que 80% dos trabalhadores nos Estados Unidos se sentem relativamente obrigados a continuar trabalhando fora do horário de trabalho através de plataformas tecnológicas. E isso vai gerar para cada trabalhador mais ou menos 1 mês e meio de horas extras que não vão ser pagas nunca. No Chile, tem uma pesquisa que mais da metade dos usuários de internet afirmam que estão contratando internet mais por questões de trabalho que por navegação pessoal para qualquer outro tipo de coisa, lazer, filmes, Netflix, ou algo nesse sentido. Então, a desconexão do trabalho vai começar a ganhar estudos relevantes, estudos que vão indicar os efeitos prejudiciais da gente continuar conectado às nossas tarefas depois do horário de trabalho. Na Alemanha, por exemplo, o Escritório Alemão para a Seguridade e Saúde no Trabalho tem um informe que chega à conclusão dos prejuízos à saúde mental de continuar trabalhando depois desse horário. E essas interrupções ou reduções de repouso durante um tempo vão gerar déficit de recuperação. E as pessoas vão acumular estresse, mais toxinas no corpo e vão estar também mais propensas a acidentes de trabalho. Então, claro, na prática, quando a gente olha para o modelo europeu, o direito à desconexão ele vai começar a tomar uma forma pré-jurídica. A maioria das empresas alemãs começou a adotar algumas boas práticas empresariais para limitar o uso de tecnologia para continuar trabalhando depois da jornada normal do dia, né? Por exemplo, a Volkswagen, ela desconecta os servidores dela 30 minutos depois que terminou a jornada de trabalho, só volta a reconectar os servidores 30 minutos antes da jornada diária do dia seguinte. A fábrica de veículos Daimler, por exemplo, notifica quando alguém está saindo de férias, que se ele não enviar o e-mail com alguma solicitação para a pessoa que ficou a cargo desse funcionário que saiu de férias, esse e-mail vai ser apagado dos servidores. Então, está respeitando o direito de férias para que a pessoa não tenha que seguir trabalhando. E, no caso, a Michelin também estabeleceu um controle remoto, principalmente para os altos diretivos da empresa, que geralmente são aqueles que são mais demandados fora do horário de trabalho, também para controlar a forma como esses funcionários estão respeitando a desconexão. E aí tem o caso francês. Esses exemplos que eu tinha dado para vocês foi um momento pré-jurídico.
né, umas boas práticas empresariais, seria ideal que não tivesse que chegar ao momento jurídico, mas infelizmente a maioria das empresas não vai respeitar se não tiver uma positivação. E aí, o caso francês foi o primeiro, em 2017, deu uma boa estrutura, tanto de conteúdo, mas também direcionou, como seria bastante lógico, a discussão do direito à desconexão do trabalho para a negociação coletiva, porque, obviamente, cada empresa tem a sua particularidade e é necessário que tenha uma discussão com os sindicatos a realidade que essa empresa está vivendo para configurar a forma como a gente vai desconectar do trabalho. E aí, o Chile, ele também entrou nessa mesma discussão. Outros países na Europa já estão nessa briga, Portugal, Espanha estão querendo positivar também o direito à desconexão do trabalho, e o Chile, no ano de 2017, enviou um projeto de lei, que por enquanto não está avançando muito, está no primeiro trâmite constitucional. A ideia do Chile, primeiro, é colocar o direito à desconexão como uma forma de negociação individual dentro das cláusulas essenciais de um contrato de trabalho que estão no artigo 10 do Código do Trabalho chileno. Ok, esse seria um ponto interessante, se a gente soubesse que efetivamente existe um poder de negociação individual do trabalhador com o seu empregador. E, na verdade, a gente sabe que a maioria dos contratos de trabalho termina sendo quase uma sorte de contrato de adesão. A segunda proposta é modificar o artigo 306 do Código do Trabalho, que está falando sobre negociação coletiva, e devolver isso também da mesma forma que a França fez. Agora, qual é o grande problema? O grande problema no Chile é que a gente tem uma debilidade tremenda em matéria de negociação coletiva. Deixei de avançar aqui, mas eu quero mostrar para vocês uns gráficos. Eu, no laboratório com o Jair, já tinha comentado alguma coisa sobre sindicalização no Chile e também negociação coletiva. Se vocês podem ver, não sei se... acho que dá para ler bem. Se vocês podem verificar nesse gráfico, essa faixa vermelha, que representa 81,8% das empresas, nunca existiu um sindicato. E a gente vai ter aí uma parte que não tem antecedentes de sindicato prévios à existência da empresa. Só 8,9% das empresas existe pelo menos um sindicato e os outros 5% já existiu, mas não existe mais. Então, a gente está com uma participação sindical tremendamente baixa. Nesse gráfico seguinte, a gente vai ver que a concentração da participação sindical no Chile, obviamente, está na grande empresa, mas está representando a mesma estatística anterior, de que só 8,9% vai ter sindicatos. Em geral, no estudo da encuesta laboral, que é feita pela Direção do Trabalho, que é um órgão administrativo fiscalizador do trabalho no Chile, as desculpas sobre a inexistência de um sindicato vão ser várias, né? Desde que não tem número suficiente de trabalhadores, a gente conversou ontem no laboratório mais ou menos por que isso acontece, porque não tem interesse ou porque eles não veem nenhuma utilidade em ter um sindicato. E, na verdade, poucas empresas vão dizer que existe uma certa facilidade de negociar coletivamente com a presença do sindicato. Então, basicamente, eu não vou deter muito nesses gráficos. Além da baixa participação sindical, o Chile tem uma exclusão também de uma grande quantidade de pessoas que não pode sindicalizar e nem negociar coletivamente. Por exemplo, funcionários de administração estatal, funcionários das Forças Armadas. E a debilidade, de certa forma, esse sistema chileno está no pluralismo sindical. O número exigido para formar um sindicato termina dificultando, e as empresas, como a maioria delas tem menos de 10 funcionários, nunca conseguem quórum suficiente para poder formar um sindicato. Então, a grande crítica desse projeto de lei que fala sobre direito à desconexão do trabalho está exatamente em colocar ênfase da discussão em uma parte da negociação em que o Chile é mais fraco. E, por isso, desde o meu ponto de vista, a legislação, o próprio Código do Trabalho, deveria ter uns contornos mais claros sobre o que é o conteúdo do direito à desconexão e quais são as formas que esse conteúdo vai ser protegido. Porque devolver através de um país que tem uma baixa participação sindical vai estar deixando letra morta no Código do Trabalho. Basicamente, essa seria uma reflexão geral. Sei que foi muito rápido, mas a gente fazendo aqui um bate-papo mais informal, depois eu coloco
à disposição para se alguém tiver alguma dúvida e pergunta. Obrigado. Certo. Olha, no Chile existe uma comissão médica regional, que, como eu tinha dito, essa comissão é integrada por alguns médicos que são contratados só para avaliar o caso em concreto. Certo? Eles não são funcionários fixos do Instituto de Previdência Social, que seria o IPS lá no Chile. Então, no caso, quando qualquer trabalhador está alegando algum tipo de doença profissional ou algum tipo de acidente para ser declarado inválido, inválido para eles é perder mais de 50% da capacidade de trabalho. Essa é a invalidez parcial, a total seria entre mais de 2/3 da capacidade de trabalho. A comissão médica vai avaliar. E, nesse caso, não existe um parâmetro pré-determinado para poder chegar à conclusão de que você está quadrando dentro da hipótese de uma doença profissional ou de uma invalidez. E o único recurso que existe, se alguém não está satisfeito com o parecer da comissão médica, é recorrer para Santiago, que é a comissão nacional, através de um recurso administrativo. Então, também é um pouco complicado poder, às vezes, conseguir uma declaração de invalidez ou de doença profissional num caso psiquiátrico. Uhum. A ocupação com o ser humano, a evolução social da proteção. Só que recorre que no ano passado, com o discurso da modernização, com o discurso da evolução total, houve um retrocesso no efetivo de direitos sociais. Então, isso que, na verdade, vai precarizar, né, a questão do trabalho. Exatamente. Atualmente, assim, qual dos países, o Brasil ou o Chile, que está mais flexibilizado, estão mais flexibilizados? Olha, para falar isso com uma grande precisão, vocês tinham que me dar um tempo para dar uma avaliada na reforma. Mas eu digo o seguinte, na América Latina, o Chile é bastante conhecido por ter um conceito de flexi-seguridade bem avançado nos moldes de alguns países europeus, que já são criticados por isso, né? A legislação chilena, tanto de trabalho quanto de previdência social, é uma legislação pequena. E tem uma outra diferença também muito grande com o Brasil, é que não tem um direito do trabalho constitucionalizado. Tem duas referências somente na Constituição de 1980 no Chile, que falam sobre trabalho e a maioria delas é sobre liberdade, ou seja, está vinculando os direitos trabalhistas a direitos de primeira dimensão de direitos fundamentais. Certo? Você teria mais autonomia da vontade, tanto na parte contratante, do empregador e do trabalhador do Chile? Eu não posso dizer isso também, porque o trabalhador continua sendo a parte hipossuficiente lá. Certo? Ele não vai conseguir ter o mesmo poder de negociação, por isso que eu falei que os contratos terminam sendo como de adesão. Seria mais vantajoso no país do Chile para o empregador? Sem sombra de dúvida. Mas, na verdade, isso é mais vantajoso no Chile, no Brasil, no México, se for, o capital sempre tem vantagem. Claro. A vantagem é o empregado, entendeu? Mas a forma de exploração é que é a grande questão, não é? Então, a forma de exploração no Chile, no Brasil, no México, nos países, tem que ter uma contrapartida que o Estado pode fazer ou que o empregador pode fazer mediante negociações, creche, plano de saúde e tal. Isso é possível buscar no coletivo. Mas tem coisas básicas da atividade, né? Cada país, logicamente, tem a sua cultura.
Exato. Eles têm aquela cultura, entendeu? Então é a questão cultural. Também. A questão cultural influencia todos os aspectos, não só o trabalho. Né? Exatamente. Alguma outra pergunta? Eu vi uma notícia esses dias que, não sei que parte é verdade ou não, fala que o suicídio, principalmente das pessoas idosas no Chile, estaria aumentando e isso seria um reflexo da privatização da Previdência pública que ocorreu lá no passado. Queria saber se você tem alguma informação. Olha, se tem alguma relação o índice de suicídio com o caso da Previdência, isso tinha que ter alguma metodologia para provar. Agora, a privatização do sistema chileno é desde 1980. Certo? Antes era um sistema solidário de reparto com contribuição tripartite, mas agora já não é, desde 1980. Então, claro, a gente pode dizer também que as pessoas que estavam trabalhando e ingressando no sistema previdenciário desde essa época estão começando a se aposentar agora. E o que a gente também discutia ontem no laboratório é que a gente já tem dados para dizer que 85% das pensões que estão sendo pagas para os homens e 94% das pensões que estão sendo pagas para as mulheres estão sendo num valor inferior ao que o Ministério de Desenvolvimento Social considera como abaixo da linha da pobreza. Então, está um movimento muito grande, já faz mais de 2 anos. Se você está acompanhando algumas notícias do Chile, já deve ter visto o movimento Não Massa AFP, que a AFP são as administradoras de fundo de pensão. E esse movimento está exatamente nesse sentido, porque agora que a primeira geração está se aposentando pelo sistema da AFP, se deram conta de que o que eles contaram na época da ditadura militar para poder modificar o sistema de reparto solidário anterior não está cumprindo com a rentabilidade que eles pensavam que ia ter. Mas aí, para associar com o índice de suicídio, não tem nenhuma metodologia que vinculou essas duas causas e efeito para a gente poder afirmar isso com certeza. O difícil seria, por exemplo, provar isso através de horas extras, né? Que você continuou trabalhando. Claro, se, por exemplo, a gente está falando de teletrabalho, tem um monte de plataformas hoje que está contando as horas que você está conectado através do seu login e senha. Não sei se vocês viram, tem uma plataforma europeia que é bastante conhecida, é o Bittrex 24. Bittrex 24 ele é uma subordinação completa, porque ele planeja tudo que cada um dos trabalhadores vai fazer durante o dia, tudo que eles estão enviando do chat de e-mail corporativo está enviando com cópia para a diretoria, se eles estão falando por telefone a conversa está sendo gravada, vai acompanhando o índice de desenvolvimento dele no cumprimento de tarefas, e ele tem que respeitar os horários de entrada e saída da empresa, desconectando o usuário e o login dele. Então ele não pode trabalhar se ele não estiver aí. É impossível a gente dizer que o cara não é subordinado e que não tem alguém acompanhando o trabalho dele com uma forma bastante completa. Agora, no Chile, a gente tem um pequeno problema, e a gente está discutindo bastante isso com respeito ao teletrabalho, porque tem uma presunção de que não é trabalho subordinado, trabalho exercido no domicílio através de teletrabalho. Então, já tem essa presunção, já está no Código do Trabalho. E aí o trabalhador ele tem que dar a volta no jogo para poder mostrar, numa possível ação, que ele, na verdade, estava, sim, sendo controlado e que ele está exercendo um trabalho subordinado. Então, o grande problema era esse, porque a gente tem um doble problema aqui, né? Primeiro, provar que realmente eu estou conectado ao trabalho, trabalhando fora. Que forma eu vou conseguir provar isso? E segundo, que a gente já está jogando com uma presunção contra o trabalhador. Então, esse seria o problema. No Brasil tem uma questão interessantíssima que envolveu através das redes sociais, que é a questão do direito residencial. Né? Eu não sei como isso discutido lá. Então, essa discussão da restrição não ganhou muita força aqui, pelo contrário, a agenda do capital está vindo desde 2010, 12, né, para cá, uma forma de enfrentamento da questão do governo comunista e tal, e a agenda é bem forte, no sentido de flexibilizar o contratrabalho e o trabalho. Então, essa discussão sobre a discussão não veio muito pouco, mas tem uma discussão interessantíssima que é a questão do direito residencial. Então, o tribunal já reconheceu isso, né? Pessoas que trabalham por um longo período, 5, 6, 7, 10 anos, o empregador não dá
descansando no final de semana, nos feriados, mas sem poder viajar, sem poder visitar sua família longe, ou descansar mental, né? Isso fere a dignidade da pessoa humana e fere o direito existencial, o direito de existir na sociedade, comparecer nas questões normais, religiosas, de família, questões normais de relação social. Isso realmente fere o direito existencial. Mas como existe uma lei específica referendo a questão, é uma construção doutrinária e jurisprudencial, quando o juiz detecta algo nesse sentido, certo? Então ele reconhece e ele indeniza, ele indeniza, né? Uhum. Em forma de danos morais. Danos morais, certo? Na verdade, não é indenização, compensa, ele faz uma compensação em forma de danos morais. A diferença entre indenizar e compensar, né? Eu indenizo quando você perde um objeto material, quando ele dá o valor do objeto. Então, como no caso não tem um objeto específico para indenizar, ele arbitra um valor para a compensação dessa perda existencial desse período. Mas é uma construção doutrinária e jurisprudencial. Essa construção fica fácil no Brasil de constatar quando o pregador fica 10 anos, por exemplo, 5 anos, 6 anos, sem dar férias. Então é fácil comentar, tal, tudo bem. Só que existe um outro problema, certo? Os terceirizados, por exemplo, os porteiros aqui da USP, do Foro, e outros serviços. Esses contratos são temporários, 1 ano, 2 anos, certo? Então, o visto contrato, quando a empresa ganha a concorrência, a empresa que perdeu dispensa os empregados, a nova assume os empregados, paga, a empresa velha pagou os direitos, pagou as férias, a nova assume, certo? Vai mais 1 ano, não deu férias. Depois perde a concorrência, e uma outra assume, talvez. Na verdade, é a mesma coisa, o empregado é uma coisa só que não tem como realmente, as cartas, configurar essa perda, né? É por isso que há uma resistência muito grande da parte jurídica, social, jurídica, da terceirização. Essa resistência não existe por parte da área econômica, né? Que vê uma forma de expansão econômica, mas traz a prejuízo ao trabalhador, traz. Né? Então são coisas distintas. Exato. É um caminhar, né, para o meio cultural. Com certeza. Isso. Obrigado, gente. Bom, boa noite de novo. É porque eu estou aqui. Isso. Certo. Gente, boa noite de novo. Eu vou apresentar o meu colega, Raul Alarde Souto, professor de Direito Constitucional da Universidade de La Fronteira, doutor em Direito pela Universidade Complutense de Madrid, Sim. que vai falar sobre a coalizão de direitos e seu impacto no acesso a medicamentos essenciais, um desafio para a América do Sul. Então, sem mais demoras, passo a palavra para Raúl. Bueno, voy a hablar en español, así que ojalá que se entienda. Por eso que es importante el PPT, el PowerPoint, para que se pueda seguir. Quería aprovechar de agradecer la relación que tenemos, antes que empezar esto, entre la Universidad de la Frontera en Temuco y la Universidad de Sao Paulo en Ribeirão Preto. Para nosotros es muy importante. Ustedes tienen como un poco más de 10 años, nosotros tenemos un poco más de 5 años de existencia de la carrera de Derecho, de manera que este vínculo ha sido muy importante. Varias veces ha estado el doctor Cheli en Santiago, hoy he podido conocer a la doctora de Sousa Ribeiro, los profesores Jair y Cayo, así que bueno, esta relación se va armando con el tiempo y para la Universidad de la Frontera no es una institución más, sino que para nosotros es muy, muy importante la relación que tenemos y la queremos seguir construyendo juntos. Voy a tratar de presentar este tema, ojalá que después podamos hacer algunas preguntas, si se entiende bien, respecto de la colisión que se da aquí entre dos derechos fundamentalmente, derechos civiles y políticos que están en
en el régimen comercial de la Organización Mundial del Comercio, y por otra parte el régimen de derechos humanos en el derecho internacional de los derechos humanos y fundamentalmente en el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Entonces, desde la creación de la Organización Mundial del Comercio, que se crea la Organización Mundial del Comercio en 1995, empieza a existir esta colisión entre los derechos económicos o empresariales en la Organización Mundial del Comercio y sus efectos en el derecho a la salud, el derecho a la educación, fundamentalmente, o el derecho al agua, en el Pacto de las Naciones Unidas de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Entonces, lo que está ahí es demostrar que a los 12 países de Sudamérica les afectó todos primero suscriben el Pacto de las Naciones Unidas de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y posteriormente, con la creación de la Organización Mundial del Comercio en 1995, empieza a existir esta colisión entre ambos tipos de derechos. Todos primero suscribieron el Tratado de las Naciones Unidas y luego suscriben el Tratado de la Organización Mundial del Comercio. Entonces, muy pronto, ya al fines del siglo pasado y comenzando este siglo, ya se dio muy rápidamente lo que en inglés se ha llamado el Trade and Human Rights Debate, o el debate sobre el comercio y los derechos humanos, en que Brasil tuvo mucho que ver, porque el movimiento antiglobalización o de la otra globalización, el Foro Social Global de Porto Alegre, empieza a desarrollarse también aquí en Brasil con mucha fuerza, como otra globalización posible. ¿Y por qué? Porque se empiezan a manifestar los primeros síntomas de esta incompatibilidad entre derechos del régimen comercial de la Organización Mundial del Comercio y derechos como el derecho a la educación, el derecho a la salud, en el ámbito de derechos humanos. Entonces empieza a haber esta incompatibilidad de estos estándares mínimos que empiezan a sufrir especialmente las poblaciones más vulnerables de los países en desarrollo, de nuestros países sudamericanos. Dos eventos dan origen a este Trade and Human Rights Debate. Por un lado, la declaración de Doha sobre salud pública, en que todos los países de la Organización Mundial del Comercio señalan, reconocen los efectos que están teniendo las patentes farmacéuticas sobre el precio de los medicamentos. Y por otra parte también las campañas que se empiezan a desarrollar en países sudamericanos en contra de la privatización del agua, en contra de empresas transnacionales que traspasan la frontera en materia de educación y en materia de salud. Entonces, esto va configurando este debate o esta colisión entre los derechos de la OMC, de la Organización Mundial del Comercio y de las Naciones Unidas a través de este Pacto de Derechos Sociales. Es muy fácil ver que los mismos estados que suscribieron previamente obligaciones en materia de derechos humanos, después al suscribir obligaciones en materia comercial, bueno, empiezan a tener este problema. ¿Cuál es el poder ocupar las flexibilidades, las salvaguardias, las excepciones que están previstas en el Tratado de la Organización Mundial del Comercio? Y la Organización Mundial del Comercio, a diferencia del sistema de derechos humanos, tiene un órgano de solución de disputas comerciales que no existe o no se ha desarrollado en el ámbito de derechos humanos en cuanto a quejas entre estados. Un autor, Andrew Lang, él empieza a señalar de que hay un giro neoliberal del régimen de comercio internacional. Y este giro neoliberal, según él, se empieza a desarrollar a partir de los años 70, incluso en Chile se instala previamente, después en Estados Unidos y en Inglaterra, y después de a poco se empieza a expandir en otros países del mundo. Y este giro neoliberal, entonces, empieza a
aumentar el área de influencia del régimen comercial internacional. Pasa de la venta o el intercambio de bienes o mercancías en el área comercial internacional, pero se le agregan con la creación de la Organización Mundial del Comercio el área de servicios y se le agrega muy importantemente el área de la propiedad intelectual, que en el ámbito farmacéutico es muy relevante y afecta mucho a los países sudamericanos, afecta mucho a Brasil también, porque países sudamericanos que no tenían patente de medicamentos, con el TRIPS están obligados a establecer en sus legislaciones la patentabilidad de los medicamentos, la patentabilidad de los productos farmacéuticos. Entonces, Brasil, Argentina, que no tenían patentes sobre productos farmacéuticos, a partir de la creación de la Organización Mundial del Comercio, tienen que adecuar sus legislaciones para eso. Chile ya la había adecuado mucho antes. Y este giro neoliberal del régimen de comercio internacional, fundamentalmente también lo podemos ver en que se cambia la perspectiva desde barreras comerciales en la frontera, on the border, como aparece ahí, fundamentalmente del General Agreement on Trade and Tariffs, es decir, de aranceles aduaneros, aranceles en la frontera, pasa a barreras comerciales behind the border. Y estas barreras comerciales behind the border, ¿qué es lo que hacen? Bueno, entran a influir ya y a afectar directamente la regulación doméstica, es decir, dentro de las fronteras ya la legislación comercial de cada uno de los países. Esto afecta fundamentalmente a los países en desarrollo, que no son los que van a tener la creación de estas empresas, sino que los que van a recibir empresas extranjeras o transnacionales que van a beneficiarse de esta liberalización comercial. Entonces, ahí se impulsan compromisos en el área de servicios, en el área de propiedad intelectual, licencias de importación, obstáculos técnicos al comercio, subsidios, normas de origen. Entonces, la influencia del régimen de la Organización Mundial del Comercio aumenta mucho con respecto a cómo era antes de su creación, que estaba solamente referido fundamentalmente a medidas en la frontera. Y una cosa importante aquí es el desequilibrio que se da entre el régimen de la Organización Mundial del Comercio y el régimen de derechos humanos o el derecho internacional de los derechos humanos. Y fundamentalmente lo podemos ver en que la OMC tiene un mecanismo de solución de diferencias comerciales que es vinculante y obligatorio. Cuando un país siente que otro país está vulnerando un acuerdo de la Organización Mundial del Comercio, puede ir a este mecanismo de solución de controversia y obligarlo a lograr un acuerdo o obligarlo a adoptar medidas que incluso pueden ser de cambio de la legislación. En cambio, en el ámbito de los derechos humanos, las quejas entre estados no se han desarrollado, no se han llevado a efecto. Están previstos en los pactos de las Naciones Unidas, pero no se han llevado, no se han implementado. ¿Qué se han implementado en el ámbito de derechos humanos? La queja entre particulares contra el Estado. Pero los efectos son muy específicos, son muy individuales. Son efectos relativos entre la persona que demanda al Estado. Pero en el ámbito comercial es de Estado a Estado. Ese mecanismo de queja entre Estados no se ha desarrollado en el ámbito de derechos humanos. Y están previstos en las legislaciones, pero no se han llevado a efecto en los tratados. El acuerdo TRIPS, ¿qué es lo que fundamentalmente establece y que ha afectado la existencia de medicamentos genéricos? Es de que amplía los derechos de patente a 20 años, obliga a los países en desarrollo a patentar los medicamentos y, lo que es más fundamental, reduce la autonomía de los estados para diseñar políticas de propiedad intelectual que se ajusten a sus niveles de desarrollo. Chile, por ejemplo, nunca logró desarrollar una industria en materia de medicamentos y en general en otro área tampoco. En cambio,
los países del norte sí son los que exportan ese conocimiento y esa propiedad intelectual y obligan a nuestros países a recibirla. Pero los países sudamericanos no han tenido la posibilidad de desarrollar esas materias en propiedad intelectual, no les conviene desarrollarlas. Aquí vamos a... Lo que algo señalaba antes en cuanto al impacto del acuerdo TRIPS afecta a todos los países sudamericanos. Brasil y Argentina tuvieron que implementar la patentabilidad de productos farmacéuticos, de medicamentos. Antes no lo tenían. Brasil pudo desarrollar una importante industria de medicamentos genéricos. Esto le vino a afectar esa industria de medicamentos genéricos. Chile ya había incorporado previo a la creación de la Organización Mundial del Comercio la patentabilidad de productos farmacéuticos, de manera que con la Organización Mundial del Comercio solo tuvo que aumentar la protección de 15 a 20 años. Y los países de la Comunidad Andina de Naciones, Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia, ellos habían establecido la no patentabilidad de los medicamentos esenciales, antirretrovirales, medicamentos de alto costo de los programas gubernamentales, y tuvieron que cambiar esa decisión de la Comunidad Andina de Naciones al establecerse la Organización Mundial de la Salud. De manera que a todos los países sudamericanos, de una u otra forma, algunos más, otros menos, le impactó la suscripción de estos acuerdos de la Organización Mundial del Comercio. Y los efectos que se producen, bueno, son claros al detentar las patentes farmacéuticas los laboratorios privados del hemisferio norte. Aquí yo pongo lo que se establece en un libro de David Forsyth, de International Relations and Human Rights, del año 2012. Él establece ahí, dentro de las 50 compañías transnacionales más rentables del año 2008, no quise ocupar otras cifras porque estas están en un libro de derechos humanos que me parece que adecúa bien, aunque ahora pueden estar distintos en el ranking de la empresa, pero ahí vemos como estas gigantes farmacéuticas están Johnson & Johnson en el lugar 18, GlaxoSmithKline 31, Roche 33, Novartis 34, Pfizer 35, Merck 38, de manera que a veces estas empresas tienen tanto poder como un Estado o un país menos adelantado, un país en desarrollo, especialmente en el ámbito de la Organización Mundial del Comercio. Y lo que se ha empezado a establecer, aunque UNASUR está con dificultades actualmente, el tratado de la Unión de Naciones Suramericanas, que se crea el año 2008 y que tiene un Consejo Sudamericano de Salud importante, es de ir estableciendo una posición común por parte de los países de Sudamérica. Una posición común especialmente en el ámbito de los medicamentos. Y esta posición común de ir fortaleciendo la cooperación intrarregional dentro de los países en Sudamérica a través de acciones conjuntas, pero también diplomacia extrarregional. Y esa es la principal novedad de UNASUR, a diferencia de el Mercosur o la Comunidad Andina de Naciones. UNASUR ha tenido una posición común en la Organización Mundial de la Salud y ha tenido una posición común frente a farmacéuticas internacionales. Entonces, aquí, tanto en la cooperación intrarregional, se han desarrollado acciones para tratar de crear la producción común de medicamentos para favorecer a grupos vulnerables. Eso es un proyecto que se está desarrollando para tratar de crear los países sudamericanos en conjunto algunos medicamentos de producción propia y no depender así de las patentes de empresas de oligopolios internacionales. Y la diplomacia extrarregional, que es algo característico de UNASUR, que es que están actuando conjuntamente frente a
la Organización Mundial de la Salud en distintas materias, especialmente en el acceso a medicamentos esenciales, y votan de manera similar en las decisiones que se dan en la Asamblea Mundial de la Salud de la Organización Mundial de la Salud. Y también han tenido la capacidad de sentarse a negociar con farmacéuticas internacionales, representando la posición común de los países sudamericanos. Entonces les da una mayor negociación. Y ahí se ha notado fuertemente hace mucho tiempo el liderazgo de Brasil. Desde la declaración de Doha ha habido un liderazgo de Brasil en el ámbito sudamericano fuerte, que se contrasta con la posición de países sudamericanos como Chile, Perú y Colombia, que han suscrito tratados de libre comercio con los Estados Unidos. Y estos tratados de libre comercio con los Estados Unidos tienen la dificultad de que lo que Estados Unidos no logró en la Organización Mundial del Comercio, lo trata de lograr a través de tratados bilaterales, imponiendo normas más fuertes, más gravosas que las contenidas en la Organización Mundial del Comercio, que se llaman estas normas TRIPS Plus. Y eso es lo que se ha logrado por los Estados Unidos meter en Chile, en Perú y en Colombia, en los tratados de libre comercio suscritos con estos tres países. Entonces, por una parte, nosotros tenemos en el ámbito sudamericano un liderazgo de Brasil con acciones sur-sur o de cooperación regional, y por otra parte tenemos a países que tienen relaciones de libre comercio muy amplias, como Chile, y que a cambio del acceso a mercados importantes les cobran como contrapartida el fortalecimiento de disposiciones que afectan el acceso a medicamentos. ¿Ya? Lo vamos a dejar hasta acá. Bom, dando continuidade à atividade da Semana Jurídica, agora teremos a apresentação da doutora Sulan Wong, doutora em Direito pela Universidade de La Coruña, advogada pela Universidade de Los Andes, Venezuela, e vai falar para a gente um pouco sobre patente e investigação científica, evidência empírica sobre o secretismo na I+D universitária chilena. Con la palabra, doctora Sulan Wong. Bueno, muchas gracias por la presentación. Y bueno, yo voy a tratar de ser bastante sucinta para no, en honor al tiempo que tenemos, y explicarles también, conversar con ustedes acerca de la propiedad intelectual, pero el problema que yo investigo lo enfoco en otro ámbito, ¿no? Y este tiene que ver con la investigación científica en el espacio universitario. Raúl acaba de conversar con ustedes acerca de las patentes y esta tensión que se genera con el derecho del acceso a la salud, y yo les voy a conversar un poco acerca de cómo las patentes interfieren o obstaculizan la realización de la investigación dentro del contexto universitario. En este sentido, lo primero que... Primero les voy a hablar acerca de algunas características del conocimiento, ¿no? Y entre estas características, lo primero que me gustaría mostrarles es que el conocimiento, como hablamos de estos recursos que son intangibles, ¿no? O que no podemos tener en quien lo soporta, no es posible impedir que alguien que recibe el conocimiento, alguien a quien se le comunica el conocimiento, pueda extraer de este conocimiento una utilidad, ¿bien? Y también para acordar un valor de cambio del conocimiento es necesario que ambas partes la conozcan. Y el tema que ya trabajó Arro en su momento, el economista, sin embargo, una vez que se comunica el conocimiento, el receptor, quien lo recibe, puede difundirlo, y el costo de la transmisión del conocimiento en este caso es cero. Bien, y claro, la patente en este caso se presenta como un instrumento, es un instrumento jurídico, pero a los efectos económicos la patente lo que ayuda es a capturar las externalidades positivas del conocimiento, ¿bien? Y evita de manera que se crea a través de la patente
un mecanismo artificial para capturar externalidades. El contenido de este derecho en la práctica, perdón, me pasé. ¿Me pasé? Sí, voy mal. ¿Voy mal? Sí, voy mal. Oye, ¿me ayudas? Vale. Ahí. A la otra. Ya, es para abajo, ¿no? Con esta. Ok, ya. Bien. La patente confiere derechos exclusivos y excluyentes, lo que significa que en la práctica se configura el contenido como un derecho a prohibir que terceros puedan hacer uso de la investigación sin autorización. Bien, pero económicamente es ineficiente excluir a alguien de los beneficios que del conocimiento se puede obtener, por una parte. Y por otra parte, el conocimiento genera lo que se conoce en la literatura como un efecto red. Es decir, la utilidad que un usuario puede extraer del consumo de un bien crece exponencialmente. Crece por el consumo que los demás usuarios puedan hacer de este conocimiento. Bien. Y entendiendo esto un poco, ¿no? Cuáles son las características del conocimiento, cómo se crea cómo la patente permite capturar las externalidades y crear una escasez, digamos, artificial, voy a referirme a los requisitos formales de la patente, lo que se exige para poder otorgar la patente, porque después me voy a detener en el primero de ellos, en el problema. Y generalmente estos tres requisitos obedecen a un estándar internacional. Se exige que haya novedad, algunas legislaciones exigen novedad en términos universales, es decir, que el conocimiento no se conozca no solo en el país en el que se pretende registrar la invención y obtener derecho de patente, sino que además no se haya publicado en algún medio tangible en cualquier parte del mundo. Y particularmente Chile tiene configurado la novedad en estos términos. El segundo requisito tiene que ver con el nivel inventivo o la novedad, es decir, que tenga lo que se conoce con el nombre, que se pueda desmarcar entre lo que se ha hecho y lo que se dice que se ha avanzado. Y el tercero, que tiene que ver con la utilidad o la aplicación industrial. Cuando se configuran cuando se pueden cumplir estos tres requisitos y se pasa este examen de patentabilidad, el Estado debería otorgar la patente. Y allí, ya configurada, la patente, en lo que yo he investigado, lo que yo he estudiado, se generan 5 escenarios o 5 dinámicas en las cuales se ve que en estas situaciones en particulares la patente puede obstaculizar el ejercicio de una libertad también fundamental, como es el del derecho de investigar, ¿no? La libertad de investigación. Y en estos tres requisitos, si se fijan en el segundo de ellos, yo hablo del financiamiento, el secretismo, la patente amplia, el anticomo y la litigicidad, pero me voy a detener en el segundo de ellos, que es el secretismo, porque al exigirse novedad, se va a tender a proteger naturalmente la investigación guardándola, porque no se va a poder publicar, porque en el momento en que se publica se destruye este requisito y inmediatamente, al no poder garantizar que no sea divulgado, no se va a otorgar la patente, ¿no? Y en la ciencia, Merton en su momento, el padre de la sociología moderna, habló de lo que sería este ethos de la ciencia. Y en la ciencia, la investigación se entiende que debería ser comunal, que los resultados de la investigación se tienen que comunicar tan pronto como se hagan tan pronto como se obtengan, ¿no? Y pareciera que con la patente, esto de comunal, Mitros habló de una contranorma, ¿no? Si las normas serían el que la ciencia fuese comunal y los resultados se compartieran para hacer crecer el acervo común de conocimiento, el investigador
se encuentra en una ambivalencia en que para proteger los resultados de la investigación va a tender a resguardarla y a no comunicarla. Bien. Y en este sentido, ¿qué encontramos con el secretismo? Que los resultados de la investigación no se van a comunicar, que en las relaciones de investigación se terminan suscribiendo acuerdos de confidencialidad para proteger los resultados potencialmente patentables y que la comunicación de la investigación ya no se va a hacer tan pronto como se obtenga, sino que se va a obedecer a una lógica de subordinación en el sentido de que primero se patenta y posteriormente se van a comunicar los resultados de investigación. Bien. Por otra parte, si entendemos que la patente realmente cumple su función para la cual fue diseñada en su momento, de que permite o es un incentivo a revelar el conocimiento en lugar de tenerlo resguardado, como podría ocurrir, ¿no? Protegerlo, por ejemplo, a través del secreto industrial, se busca con la patente que el conocimiento se revele y en el momento y una vez que vence el periodo de la patente se pueda acceder a él, ¿no? Y ocurre que en esta revelación que se debería cumplir con este acuerdo que se llega con el Estado, yo revelo y el Estado me otorga a mí un monopolio legal, la revelación se termina desarrollando en términos vagos y abstractos, de manera de generalizar, se hacen descripciones funcionales, se omiten detalles esenciales en la investigación y yo siempre cito una frase de un caso que encontré en Estados Unidos en el que un juez, en el caso de Brenner versus Manson, habló de que con respecto a las patentes y cómo se redactaban, él encontró que se estaba como desarrollando, lo dijo en estos términos, un arte de revelar tan poca información útil como fuera posible. Es decir, que realmente no se estaba revelando la investigación, ¿no? Y en este sentido, yo comencé así mi trabajo de investigación y posteriormente empecé a buscar una evidencia empírica de esto que en la literatura yo venía trabajando. Y me planteé, para el caso del secretismo, estas tres hipótesis que les traigo a ustedes. La primera, en la que la publicación de los resultados de investigación potencialmente patentables tiende a retrasarse cuando el investigador ha patentado. La segunda hipótesis, las solicitudes de resultados de investigación potencialmente patentables se tienden a negar cuando el investigador solicitado, es decir, a quien le han requerido información, ha patentado. Y la tercera hipótesis, la percepción sobre estos últimos que le hablé, sobre la claridad de la redacción de las patentes de un científico es afectada por su percepción de la patente como fuente de información. Y esto les coloco entre paréntesis para los científicos que han patentado. Debí haberles dicho al principio que mi trabajo, el que he venido desarrollando, es un trabajo interdisciplinar. Entonces, para poder buscar la evidencia empírica, he recurrido a la estadística, ¿no? al apoyo en ese aspecto. Y para buscar esta evidencia, lo que hice fue desarrollar mi proyecto partiendo de una muestra en las 7 universidades chilenas que más patentan en Chile, ¿no? Y desarrollé un cuestionario. Este cuestionario lo planteé a los investigadores y me respondieron cerca de 203 investigadores, y de esos 203, 128 habían patentado resultados de investigación. Y yo no sé si ustedes logran ver la gráfica bien, pero aquí quería mostrarles, en la primera de ellas, que en el modelo de regresión aplicado, quería mostrarles primero o explicarles que donde ustedes ven los asteriscos, ¿sí? Serían las variables significativas, que estadísticamente serían significativas, o las variables que podrían ayudar a explicar la correlación, si existe correlación o no entre lo que yo estoy discutiendo. Y luego de ver si estas variables son significativas, mirar cuáles son los efectos, si los efectos son positivos
o si los efectos son negativos, es decir, si se incrementa o se baja la probabilidad de acuerdo a lo que yo estoy observando, ¿sí? Y en este caso, para el retardo en la publicación, lo que me preguntó es cuáles serían los predictores o variables que inducen al incremento de la probabilidad de retardar la publicación de resultados de investigación potencialmente patentables. Y en el patentamiento, en el que ustedes ven allí que tiene tres asteriscos, que me indica que es muy, muy significativo los efectos del patentamiento, se incrementaría la probabilidad de que se retarde los resultados de publicación en un 31.9% cuando el investigador está involucrado en actividades de patentamiento. Y, por ejemplo, para el caso del el financiamiento de la investigación condicionada a resultados potencialmente patentables, también tiene un incremento, ¿sí?, de un 7%, ¿no?, de los efectos. Y cuando, por ejemplo, el investigador tiene expectativas de poder acceder libremente a resultados de investigación, en este caso baja en un 5% la probabilidad de que el investigador retarde los resultados de sus trabajos, ¿bien? El segundo modelo de regresión, aquí está, ¿sí?, es con respecto a la negación de los resultados de investigación. Y aquí sí también es importante destacar que el patentamiento no da resultados significativos, ¿no? Es decir, que el patentamiento no es un predictor de la negación de los resultados de investigación, en este caso. Pero sí se encuentra, por ejemplo, que hay resultados significativos para el caso de cuando le han negado a un investigador requerimientos de investigación, tiene resultados positivos, ¿no? Tiene efectos positivos. Por lo tanto, si las patentes influyen negativamente en la libre circulación de la investigación, que entienda esto el investigador, en este caso influye negativamente su percepción sobre la libre circulación del conocimiento, entonces baja la probabilidad de que el investigador niegue los resultados de investigación en un 5.4%. Y para no detenerme mucho en esto, el siguiente es que tiene que ver con lo que les explicaba también acerca de las patentes del investigador redactadas de manera clara, es decir, que realmente esté revelando la investigación, que es uno de los requisitos que se exige para poderse otorgar la patente, que ésta sea redactada en términos claros y precisos, de manera que si es la patente una fuente de información, cuando yo acceda a esta información, pueda efectivamente entender qué es lo que está allí en el documento. Y en este caso, acerca de cuáles son los predictores o variables que inducen el incremento de la probabilidad de que el investigador perciba que sus patentes están redactadas de manera clara, también hay algunos predictores que aparecen con resultados o efectos, con efectos positivos o efectos negativos. En este caso, por ejemplo, que la patente sea una excelente fuente de información, tiene resultados significativos de efectos negativos, ¿no? En este caso, encuentra que bajaría la probabilidad, que un científico piense que las patentes son una excelente fuente de información, hace que la probabilidad de pensar que sus patentes han sido redactadas de manera clara baja en un 13.9%. Esto es algo así como que aumenta, lo que quiere decir es que aumenta realmente la probabilidad de que redacte en términos no claros o en términos oscuros sus patentes, ¿no? Y con respecto a las patentes
patentes ajenas poco claras, esta la voy a citar porque se entiende algo así como que las patentes propias son claras, ¿no? Los resultados dan que ven las patentes propias como bien redactadas, pero las patentes ajenas como redactadas poco claras, ¿no? Aquí finalmente, con respecto a las hipótesis, podría decirle que la primera y la tercera son aceptadas, pero la segunda, gracias Rodrigo, la primera y la segunda se aceptan, la primera y la tercera se aceptan, pero la segunda se rechaza, con lo cual, aunque yo encuentro que hay motivos en los cuales, o sea, hay efectos en los cuales se tiende a negar, ¿no?, los requerimientos de los resultados de investigación, no puedo afirmar o sostener que hay correlación con el patentamiento, por lo cual sería trabajo futuro que tendría que yo partir intentando verificar esta segunda hipótesis, ¿no? Y esto era más o menos un resumen de lo que yo quería exponerles brevemente acerca de resultados que he obtenido con datos de una investigación interdisciplinar en el que mezclo un poco la estadística con modelos de regresión y examinando el derecho en realidad, ¿no?, acerca de cómo entenderlo, otra forma de hacerlo. Y bueno, finalmente yo les traía aquí la Carta de los Derechos Civiles, el artículo 1 de la Carta de los Derechos Civiles para una sociedad del conocimiento, porque es bueno siempre recordar que las patentes o los derechos de propiedad intelectual deberían ser una excepción y no una generalidad, ¿no? Entonces, en las universidades, si nosotros entendemos que las universidades son las que crean o tienen como misión generar el conocimiento debería ser accesible a todos, ¿no? Y claro, a veces se tiende a caer en lógicas propietarias que terminan creando limitaciones al acceso del conocimiento. Y hay algunas políticas en Europa actualmente que el programa H2020, si no me equivoco, se está preocupando por que la investigación realizada con fondos de la Unión Europea sea de libre acceso, pero se han preocupado por lo que tiene que ver con las publicaciones científicas y que las publicaciones científicas sean open access. Pero cuando se habla de las patentes, no se refieren a ellas, sino que lo que se dice es que se debe proteger los resultados de la investigación para poder garantizar efectivamente este requisito que yo les estoy mostrando, que es el de la novedad. Entonces, claro, como la novedad, la publicación podría destruir la novedad, salvo los sistemas en los cuales tienen excepciones, se tiende a resguardar. Y al resguardarla genera una serie de dinámicas como el no publicarla y no poder acceder a la investigación. Y también algunos países tienen en sus legislaciones lo que se conoce con el nombre de las publicaciones inocuas, es decir, aquellas publicaciones que se pueden realizar en un tiempo determinado para poder publicar los resultados de investigación, pero que esta publicación no destruya este requisito. Pero ocurre que algunas legislaciones, a pesar de que tienen esta flexibilidad, digamos, ¿no?, de la publicación inocua, y se activa un periodo de gracia para poder solicitar la patente, pareciera que no se recurre a él, porque lo que se tiende es a garantizar de una manera absoluta, ¿sí?, los resultados de la investigación. Entonces, pareciera que es como, y esto ya es conjeturar un poco, ¿no?, que se obedece como al miedo, ¿no?, un poco al miedo porque no se copie, ¿no?, porque no se use la investigación que se está resguardando, o simplemente uno también podría concluir que hay que reflexionar acerca de si este ethos que habla Merto, este imperativo categórico del compartir en la ciencia, cambia de lugar, ¿no? Entonces, en lugar de ser comunal, termina siendo individual, y al ser individual termina siendo privatizada, y al ser privatizada se puede incurrir en otras prácticas que genera contranormas
como el secretismo. Muchas gracias. Ujú. Ujú. Sí. Ujú. Ujú. Sí, al principio yo les dije que hoy yo quería detenerme en uno de los 5 escenarios que yo he investigado, ¿no? Pero en mi trabajo previo son en realidad 5, y en el cuestionario que yo apliqué yo quería precisar estas paradojas que se dan. Entonces, el financiamiento es uno de los problemas que ocurren con ocasión a la patente, y a lo que usted se refiere, algunos economistas lo han llamado como esta paradoja se dan en la triple hélice, ¿no? Es decir, las relaciones industria, universidad y Estado con respecto al financiamiento de quién financia la investigación, ¿no? Entonces, claro, la pregunta es, en estas relaciones probablemente los intereses, cada uno de los intereses de los que están convergiendo en un proyecto de investigación son totalmente o aparentemente diferentes, ¿no? Entonces, el cuestionamiento viene ¿por qué no voy a poder acceder a investigación que ha sido financiada con fondos públicos, por ejemplo? ¿O por qué obedecer a lógicas propietarias a través de los derechos de propiedad intelectual para capturar, dirían los economistas, externalidades de investigación y después prohibir a otros, al final prohibir a otros el acceso a esta investigación, ¿no? Y claro, nos terminamos encontrando con que la investigación, lo que se invierte en investigación a través de fondos públicos, a través de las relaciones, se termina privatizando en las relaciones en las que convergen industria, universidad y Estado. O cuando las universidades, sin necesidad de establecer este tipo de relaciones, obedecen a esta lógica por ejemplo, posicionarse a través de indicadores, ¿no? Entonces, claro, al mostrarme en mi vitrina, yo puedo decir, bueno, tengo esta cartera de patentes y yo quiero licenciar esto, ¿no? Pero va a depender a quién le licencia también la investigación. Entonces, por ejemplo, en lo que yo investigué, para hacerme referencia a lo que ocurre con respecto al retardo, que era mi hipótesis, que la patente incidía en el retardo, precisamente por la novedad. Aquí se puede observar en este modelo de regresión que quienes realizan investigación con financiamiento y este financiamiento está condicionado a resultados potencialmente patentables, lo que se busca resguardar es la patente. Entonces, efectivamente, la investigación, los resultados de la publicación se va a retardar, aunque, por ejemplo, pudiese hacerse uso de unas publicaciones inocuas que no destruyen la novedad. Entonces, claro, ahí la pregunta es, se termina marcando la agenda de investigación el sector que está colocando el aporte, ¿no?, a la investigación. Y esa paradoja, pues, lo que plantea son desafíos, ¿no?, efectivamente. Gostaria de agradecer
gostaria de agradecer aos nossos professores visitantes, ao Raul, à professora Sura, né, e também ao Rodrigo, né, que realmente fizeram um trabalho excelente. Ele já está com a gente a semana toda e o Rodrigo vai continuar na próxima semana com a gente. Então, isso é motivo de alegria e realmente falas de valor, falas de importância e contribuições homéricas, né? Contribuições muito importantes para nós. Então, muito obrigado realmente, né? Eu peço desculpas pela falha de minha parte, né, como membro da comissão, que em algum momento houve uma falha de comunicação e não tivemos aí a devida correspondência a vocês. Peço desculpas, né? Eu gostaria de agradecer a presença de todos, certo? E dar por encerrado essa fase da Semana Jurídica. Muito obrigado.